cosas acerca de este libro. Recuerda que la transmisión de hoy tiene que ver con lo que es prácticamente la historia del libro de Primera de Reyes. Es un libro muy histórico, incluye algunos datos de referencia de la cultura judía, hebreos también, y de los reyes propiamente. Entonces es un libro interesante. No es, para algunos puede suceder que no les resulte tan sencillo estarlo leyendo de corrido. Por eso voy a explicar tanto los mensajes implícitos el día de hoy de enseñanza como datos culturales y que vas a estar leyendo ahí constantemente. Entonces vamos a esperar unos minutitos más. Veo que la familia Zúñiga ya está lista. No sé si nada más Pati. Yo no puedo el día de hoy estar saludándoles porque estamos haciéndolo de manera de frente, pero pues es parte de la interactividad de esto que estamos manejando, ¿ok? Vamos a esperar un par de minutitos a que las demás alertas le lleguen a los demás y puedan sumarse a la transmisión de esta tarde, ¿ok? Pero qué bueno que están con nosotros. No sé si... Ok, si ya están todos por allá. Sabemos que algunos van a estar entrando en la medida que avancemos en este estudio. Así que pues vamos a ir avanzando. Ya son las 8 por respeto a los que ya están aquí. Y vamos a leer el libro de Primera de Reyes. Quisiera saber si nos hacen algún comentario acerca de qué les ha parecido esta lectura, cómo les ha resultado los primeros capítulos en los que estamos, ¿sí? Porque hasta el día de hoy deberíamos de ir en el capítulo número 5. Recuerden que estamos leyendo Primera de Reyes, un capítulo por día. Y obviamente estamos leyendo también pues el capítulo conforme a la fecha del calendario, ¿ok? Hoy voy a hablar principalmente de los primeros 2-3 capítulos y la enseñanza que hay ahí y también los datos culturales. Entendiendo que muchos de ustedes ya lo han leído, y si tú llegas a ser nuevo en este video, no te habías juntado a nosotros o lo estás viendo después a través de YouTube, bueno, pues te invitamos a que tú leas el libro de Primera de Reyes, un capítulo por día, ¿ok? Y vamos a estar tomando la lectura de estos primeros 3 capítulos únicamente, ¿ok? Pues vamos a comenzar en esta tarde y vamos a empezar a leer un poco desde el capítulo 1 y vamos a ir haciendo algunas precisiones propias de lo que es esto. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor al rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abig Sunamita, de la región de Sunam. Eso es lo que quiere decir. Ahí te voy a empezar a explicar algunas cosas. Y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Vamos a ir por partes lo más que se pueda en este libro. Cuando habla en esta primera etapa, el rey David ya era un hombre viejo, era un hombre que pues ya estaba a punto de morir, ¿ok? Sin embargo, nos empieza este libro dando una continuidad a lo que fue Primera y Segunda de Samuel, es una continuidad hacia los reyes que vinieron, y vamos a encontrar datos muy interesantes que nos van a hablar mucho acerca de autoridad, y por eso está hablando de esta manera este libro acerca de lo que es la parte de David, ¿ok? Bueno, pues cuando dice que la joven no fue conocida por el rey David en el versículo 4, quiere decir que ella pues nunca tuvo una intimidad, no tuvo una cuestión con el rey David como algunos pudieran en algún momento suponer. Así que esto habla de que Abisag, Sunamita, era una persona que tenía bien claro a qué había sido traída. Y vamos a dejar el mensaje de esa sección solamente ahí. Cuando en la Biblia tú encuentras el nombre de alguien y enfrente la descripción de alguna región, es porque obviamente quiere decir de dónde viene. Tal vez es un dato demasiado cultural o que pudiera no representar para algunos algo trascendente, pero en un libro histórico de la Biblia es bien importante identificar de dónde nos está prácticamente refiriendo este lugar. Vamos a avanzar. Y aquí viene donde toda la historia se empieza a poner interesante, por así decirlo. Entonces Adonías,
hijo de Agüit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Vamos a empezar por aquí. El rey David ya estaba viejo. El rey iba ya a morir. Le habían traído una persona pues para que le sirviera, le atendiera. Y ahí viene la palabra servir, que es muy importante. Pero también tiene que ver básicamente con que después alguien, viendo la oportunidad, ¿sí? Déjenme hacer un ajuste aquí en una imagen que me estoy viendo. Alguien que estaba prácticamente cerca de él lo quiso derrocar. Y tú puedes leer la historia de una manera común y tradicional, como cualquier libro, y a lo mejor te va a parecer, pues, bueno, algo interesante. Pero quiero decirte que en la antigüedad, en los reyes, en la antigüedad desde el Génesis, en la antigüedad hablando en la época del Éxodo, cuando era una tradición o era de costumbre que la gente procurara dar lo que hoy conocemos como un golpe de estado. Era tradición tratar de borrar el linaje de aquel a que le correspondía el trono por naturaleza. Y eso lo puedes ver en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel puedes ver también referencias a ese asunto cuando se quiere usurpar el trono, ¿sí? Y vas a verlo también en la parte de Génesis y de Éxodo. Pero también en este libro lo vas a ver de una manera muy real. Entonces, quiero contextualizarte el por qué Adonías, que era ahí hijo de Agüit, ¿sí? Él quiere usurpar el trono del rey David. Ahora, Adonías era hermano de Salomón, ¿ok? Sin embargo, el rey David había hecho una promesa y había dicho que iba a reinar, obviamente, pues el rey, básicamente el Salomón, hijo de David, como promesa a su padre. Entonces, entendiendo estos contextos, es que justamente entramos a un punto donde es estudiar y entender casi cada párrafo de la Biblia. A mí me gusta mucho y me hace entender más datos que son importantes para todos los que estamos leyendo la palabra, y no solamente pasar de largo unos nombres y decir, pues quién sabe de quién se trata y quién sabe de qué me está hablando. ¿Sí? Aquí Adonías dice algo interesante, dice que él se rebeló y él se paró y él dijo: yo voy a ser el rey. Y ahora dice que además lo dijo, ¿sí? Saludos a todos los que están llegando a la transmisión. Recuerden que estamos leyendo el capítulo número 1 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, ya estamos en el versículo 6, 7 y 8 en adelante, ¿ok? Entonces dice Adonías que se rebela, y eso es bien importante. Cuando alguien se va a rebelar contra una autoridad, cuando alguien no entiende los tiempos importantes que Dios ha establecido, va a comenzar a rebelarse y va a empezar a hablar de la persona. Pero fíjate bien, aquí entramos a un tema espiritual, porque más adelante se habla de Absalón. Y hay todo un estudio acerca de Absalón, que es un espíritu de rebeldía y se relaciona contra aquellos que van contra la autoridad. Entonces la historia se comienza a poner muy interesante. Entonces Adonías dice: yo voy a reinar. Y lo primero que hace Adonías es comenzar a hacerse de gente de a caballo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad hacerse gente de a caballo y tener gran número de caballos, de carros y de ejército representaba el poderío de un rey o de una región. Por eso cuando alguien llegaba y decía: oiga señor, es que tú lo vas a ver en la Biblia que dicen, es que son 4,000 gentes de a caballo, quería decir que era un ejército poderoso. Tan solo el rey Salomón, en los capítulos que siguen, hacia el 5, hacia el 7 y muchos capítulos adelante, dice que él tenía 1,400 carros de a caballo, y las caballerizas que él tenía era como para el doble, 2,200. Entonces él llegó a ser confirmado como un rey, ¿ok? Pero vamos en esta parte. Adonías se rebela. Cuando en tu familia, o en tu entorno familiar, o en tu casa, o en tu trabajo, o en la iglesia misma, hay rebeldía, no es un asunto que queda solamente en pedir que alguien haga algo y no lo hace, sino que empieza a tramar
y empieza a comunicar con otros y decirles, ¿por qué no hacemos esto? No me gusta lo que hace el pastor, no me gusta lo que hace la pastora, no me gusta lo que hace en su momento en los trabajos, se da mucho. Yo trabajé en oficina y mira, era bien común que se empiezan a crear estos grupos de poder de vamos contra el director y vamos a hacer, y entonces pierdes el enfoque de lo que te habían pedido. Ese es un espíritu de rebeldía y comienza por alguien que está en desacuerdo. Por eso dice aquí que comenzó a hacerse de gente de a caballo, ¿sí? Y comenzó a tener también gente que estuviera de acuerdo con él. La persona que es rebelde va a buscar que aquella persona que atrae esté completamente de acuerdo con él. Y no va a buscar a cualquier persona, va a buscar a gente que esté más o menos en cierto nivel de autoridad. Y por eso dice, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y lo más cañón de todo, con el sacerdote Abiatar. Mira, si tú te metes a la Biblia a estudiar el tema del sacerdocio, podrías entender lo delicado que era meterse en un asunto de estos. Pero el sacerdote Sadoc, vamos a leer el versículo número 8. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 8, por favor, para aquellos que vemos que están llegando y que nos da gusto que están ahí detrás de sus dispositivos móviles. El sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. En este momento hay un grupo de personas que se dan cuenta que alguien está haciendo algo que no está correcto. Y ahorita te voy a explicar el por qué no estaba correcto. Hemos hablado de que hay un tema de rebeldía y de por sí eso ya no pinta bien. De por sí que haya fracciones de gente que se une a hacer algo que una autoridad desconoce, ya es un asunto de rebeldía y de murmuración y de contienda. Pero te voy a dar un dato sumamente importante de manera histórica y cultural que te va a hacer ver lo delicado que era el que no se hubieran puesto de acuerdo, el que no hubieran esperado el tiempo. ¿Ok? Y entonces, dice versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Lo voy a reiterar donde me esté parando en la plática para que tú vayas apuntando o vayas siguiendo si te acabas de unir con nosotros. Y dice que matando a Adonías, ovejas y vacas, animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Ahí estaba la trama de poder traicionar al rey. ¿Ok? Y aquí viene un asunto bien importante. Aparece Betsabé. ¿Te acuerdas la muchacha que David vio en algún momento que estaba bañándose y con la cual pecó y después mandó a que una persona, pues a que su esposo fuera puesto en el frente de batalla y hubiera ahí un pecado de homicidio de parte de David? Bueno, Betsabé ya estaba con David para en estos entonces, para irte explicando lo que dice la historia. Entonces habló Natán, el profeta, a Betsabé, madre de Salomón, y le dijo: ¿no has oído que reina Adonías? O sea, ¿no te has enterado de esto que se está tramando? Esto ya se está poniendo feo. Hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Te voy a explicar por qué la Biblia dice ahí que para que conserves tu vida. Pudiera parecer que es una lucha de poderes, sin embargo, aunque sí lo es en parte, no lo es por otro. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Adonías era tirar a una autoridad, saltarse el decreto que el rey tenía que dar, es decir, que David tenía que establecer para que los demás u otra persona llegara a ser rey. Y para ser rey se requería de toda una serie de circunstancias que tenían que respaldarlo. No solo era el protocolo de cómo se hace, sino era después la confirmación de parte del pueblo y de los siervos. Y todo eso Adonías no lo tuvo. Ya con este comentario que te acabo de decir, me adelanté a unos versículos, pero ahorita que los leamos te van a hacer mucho más sentido, ¿ok? Entonces, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 1, ya vamos ahora para el versículo número 12, por favor.
Dice, el profeta Natán le dice a Betsabé, ven, toma consejo para que no vayan a ser eliminados tú y tu hijo, o sea, Betsabé y Salomón. Entra el rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con él, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Es decir, había 2 historias o 3 historias afuera. Adonías rebelándose, por un lado adentro estaban a David con Abisac sunamita sirviéndole, atendiéndolo, cuidándolo porque era un hombre viejo, y por el otro estaban los que se habían dado cuenta que iban a querer derrocar al rey. Y eso ya no pintaba bien delante de Dios. Esto para una historia en una película está muy padre. Podría ser un buen argumento, pero la verdad de las cosas es que tiene una trascendencia mayor. ¿Ok? Entonces, del versículo 16 al versículo 20, te recomiendo que tú lo leas, te lo dejo de manera a propósito, de una manera intrigada para que tú puedas estar leyendo y veas cómo se desarrolla la historia, que llega Betsabé delante del rey, se inclina, el rey se pone también de pie y le dice, ¿sabes qué? Pues siéntate a mi derecha, que esa es otra figura también. Cuando alguien sentaba a su derecha a alguien, quería decir que era alguien sumamente importante o de gran autoridad. Lo vamos a ver a lo largo de la lectura, ¿ok? Pero hubo otra cosa muy delicada que hizo Adonías, y parece que la mencioné hace rato y pareciera que la dejamos de lado. Si tú te regresas al versículo 9, dice que Adonías empezó a ofrecer ovejas, vacas y animales gordos. Es decir, empezó a ofrecer sacrificios. ¿Y sabes qué? Él no tenía la autoridad, no tenía el envío, no tenía la investidura, no tenía el respaldo de David. Simplemente él quería ser rey. Y en ocasiones, hermanos, nosotros tenemos que entender que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que nos han enviado a hacer, y otra cosa es el lugar que queremos ocupar, a veces en la iglesia, en la casa o en una oficina. Y cuando forzamos las cosas, nunca sale bien. ¿Sabes por qué? Porque te haces parte de un espíritu de rebeldía. Así que si tú al leer esta historia empiezas a encontrar mayores explicaciones con cosas que te han pasado en la vida, cuando tú dices, oye, no, ahí en el trabajo la gente se pone de acuerdo contra alguien, empiezan a murmurar, bueno, ojo, no sea que tengas el mismo espíritu que empujó a Adonías a hacer esto. Y las cosas no te van a salir necesariamente bien, porque Dios es un Dios de orden. Y vamos a continuar en esta lectura, ¿sí? Versículo 20, ya vamos a ir brincando algunos versículos claves, entendiendo que para esta hora muchos de ustedes ya para hoy van en el capítulo 5, ¿ok? Dice, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, le están hablando a David, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, y después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Sí? Y bueno, aquí habla de que Natán llegó después y confirmó estas palabras. Ok, y en el versículo 24 el profeta Natán le dice, Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? A ver, te quiero explicar algo. En aquellas épocas, los dichos de un rey eran sumamente importantes. La palabra de un rey podía ser lo que firmaba, lo que decretaba, lo que respaldaba que algo sucediera. Por eso es que Natán y Betsabé no es de a gratis que le preguntan, ¿tú diste la orden de que ya no sea Salomón, sino que sea Adonías? Y la verdad de las cosas es que no había sido así. Ok, y entonces vamos al versículo 25. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y han convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. En esta historia es la primera vez que aparece el viva el rey y el nombre del rey. ¿Por qué? En la antigüedad, un rey tenía que ser, número uno, ungido. Y no solamente ungido con un aceite cualquiera,
Si tú vas al libro de Éxodo capítulo 30, vas a encontrar ahí, te lo dejo como curiosidad, en el capítulo 30 de Éxodo vas a encontrar el aceite, el ungüento que se tenía que preparar conforme a las órdenes que Dios había dado, bajo ciertas especies aromáticas y ciertas especies para que se juntaran, y entonces ese aceite se usaba para ungir los utensilios del templo, las cosas que se utilizaban y también al rey. Entonces, cuando tú te das cuenta que el rey Adonías dijo, yo me rebelo y yo me pongo como rey, ya se brincó una parte importante, que alguien lo decrete, lo mande y lo unja. Y ahí es donde empieza espiritualmente a tener problemas. Eso es bien interesante, por eso la gente tiene que ser enviada, tiene que ser confirmada. La gente cuando está en un puesto en la iglesia o en algún momento, tiene que tener un respaldo de alguien que lo mandó o lo puso o en algún momento, ¿sí?, lo ungió, ¿ok? Entonces es bien importante, hermanos, que entendamos el mensaje implícito que está en este libro y los datos de los que nos habla, ¿ok? Cuando alguien decía viva el rey, era otra forma de proclamar al rey, era una forma del pueblo, de los allegados, de decir ya está hecho. Pero lo que se les había olvidado o lo que se había saltado a Adonías y no le habían dicho, yo creo que a casi nadie, era que no había sido enviado, no había sido respaldado y no había sido ungido. Voy a avanzar, estoy leyendo el capítulo número 1 de Primera de Reyes. Voy al versículo 26, ¿ok? Y dice, pero ni a mi siervo, ni a mí, está aquí hablando Natán, dice, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. O sea, se brincó autoridades. Ahora, pon mucha atención en el versículo 26, porque ya dijimos que Salomón es hijo de David, hijo de Betsabé también, con Betsabé y David, por lo tanto es hermano de Adonías. Sin embargo, en este versículo no es de gratis que le dice, Salomón, tu siervo. Y eso es bien interesante, hermanos, porque no importa el lugar que ocupemos en la familia, no importa el lugar, si tú eres la mamá, eres el papá, el hijo, el hermano, aquí nadie tiene lugares privilegiados. Aquí nadie tiene algún trato que sea preferencial. Él tenía promesa de ser rey, hablo de Salomón, pero el versículo dice, él era tu siervo. ¿Qué quiere decir? Cuando David estaba en las acciones del rey, su hijo era su siervo. Y no es una cosa menor, no es tratar mal a nadie, ¿sí? Yo alguna vez escuché a algún pastor, y apenas en estos días lo comienzo a entender, que le dijo, hijos, de la puerta para afuera soy su papá, pero de la puerta de la iglesia para adentro, les guste o no, soy su pastor. Y como tal los debo de tratar y tú te tienes que tratar hacia mí. Claro que no estamos negando el parentesco con el papá, con la mamá, con la abuelita, con la tía. No estamos negando el parentesco. Pero todos tenían que tener claro que David era rey y por lo tanto los que estaban alrededor en ese momento eran servidores. ¿Ok? Y nadie puede pretender ocupar algo si no ha servido antes. Entonces ahí hay un mensaje que en ese versículo podemos desprender una predicación. Y entonces vuelven a hacer una pregunta. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llámame a Betsabé. O sea, ahí llamó a la esposa. A ver, habrá gente que a lo mejor ande por ahí, por un lado mal, aunque Betsabé no tenía nada que ver aquí, pero le dijo, tú eres la primera de frente. Y ¿sabes qué? Para mí esto mandó un mensaje grandísimo de la Biblia, así como que brincó de las hojas. Papás, no podemos ponernos del lado de un hijo. Es donde de veras tenemos que aprender a amarlo igual, porque a la primera que llamó fue a la primera autoridad en conjunto con él, David, su esposa, para decirle, oye, ¿qué onda con Adonías? ¿Tampoco te dijo o sí te dijo? Entonces, por eso es que muchas veces les he argumentado, hermanos, que consentir no necesariamente es amar. Sí, consientes al niño, le compras lo que le gusta, quieres dar lo que a lo mejor tú no tienes, eso está bien, pero lo haces por amor. Pero cuando hay una preferencia completa y marcada, ya no estamos amando, estamos solapando. Por eso quiero que te regreses al versículo del capítulo 1, ¿sí?
al versículo número 6. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Hijos que estén escuchando esta predicación, o la gente que la vaya a oír después en el asunto de lo que es el YouTube o aquí mismo, los que estén escuchando esta enseñanza, de lectura bíblica, te quiero decir algo. Padres, tenemos que ponerle un alto a nuestros hijos. Hoy ese alto se puede llamar celular. Hoy ese alto se puede llamar límites. Hoy ese alto se puede llamar a la gente que está en tu casa y que está bajo tu cuidado. Tú eres su autoridad. Y pueden tratarse de no hijos de sangre. Pero si están bajo tu cuidado, tú tienes que marcarles un alto. Y decirles no, pero decirles por qué. Y más aún, decirles las consecuencias que podía tener. Entonces, la lectura hace entender que David tal vez tenía algo que ver con lo de Adonías. Porque si nunca en su vida le marcó un alto, Adonías entendía que la rebeldía no iba a ser tan grave. No lo estoy justificando, pero estoy haciendo entender que si no le pones un alto a tus hijos, no porque no los ames, sino por todo el contrario, pueden tener un espíritu de Adonías después. Y después van a buscar un espíritu de Absalón. El Absalón es el que se pone de acuerdo, está del lado del que se rebela, nunca va a estar a favor de la autoridad. Va a murmurar, pero va a buscar hacerte sentir a la autoridad como su mejor amigo. Lo que es Adonías y sobre todo Absalón son espíritus que se meten en las personas y pueden ser las personas más fieles delante de un pastor o de una autoridad o en la casa, pero por atrás están de acuerdo con autoridades que quieren o personas que quieren derrocar esas cosas, murmuran o hablan. No te prestes a esas cosas, porque si continúas con la historia, te vas a dar cuenta que la historia pues no termina bien para quien inició todo esto. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, es donde habla de que no le pone el alto a su hijo, ¿ok? Vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Vamos a avanzar, mejor dicho. Entonces el rey respondió y dijo, llámame a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Estaba hablando David. Y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor, el rey David para siempre. Fíjate cómo se dirige la esposa de David al mismo David. No se la toma de acuates y no agarra y le dice, a ver, tú y yo somos esposos, a mí no me vas a venir a decir estas cosas, a mí no me vas a sermonear. No. Reconoció la autoridad que él tenía. Hermanos, yo sé que este tipo de cosas nos pueden parecer ambiguas, pero recuerda lo que predicamos el domingo. Si no hacemos lo que dice la palabra, la estamos tomando como una historia bonita y que nos está entreteniendo. Por eso a mí me gusta detenerme, explicar, buscar información que te pueda dar más luz casi de cada versículo o de cada grupo de versículos que podemos estar leyendo, para que entendamos que no era de a gratis, para que entendamos que lo que hizo Adonías estuvo muy mal, ¿sí? Y buscaba tirar a un rey. Voy a avanzar al versículo 32. Y el rey David dijo, llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, toma con ustedes los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Sí? Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿Ok? Versículo 37. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono del rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Ya estoy en el versículo 39, pero te voy a explicar qué quiere decir todo lo que acabamos de leer. Acabo de leer
para aquellos que están en este estudio y están llegando, Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 39. ¿Ok? 32 al 39. Aquí hay una serie de elementos. David comienza a poner las cosas como debieron de haber estado hace mucho tiempo, en orden. Y no el orden que él como rey decía, se me ocurre hacer esto. No. Había un orden para establecer un rey, hermanos. Así como hoy en día hay un orden para establecer autoridades en la iglesia. Así como la casa tiene que tener un orden, un sacerdote, un papá, una mamá. Si eres mamá soltera, bueno, te toca estar ahí ministrando la palabra a tus hijos. Pero hay un orden. Y número 1, David llama a su esposa, a su mano derecha. Y número 2, llama al sacerdote y llama al profeta, ¿sí? Y ahí empieza la designación del rey. Todavía no ha dicho el nombre completamente o de una manera reiterada, pero dice, ya lo estoy designando yo que soy David. Ahora me respaldo de un sacerdote, una autoridad, de un profeta, de mi esposa. Y les da una instrucción que te voy a explicar qué pasa. Le dice que monten a Salomón en su mula, y eso es una figura importante. No cualquiera se subía en la mulita del rey. Aquel que montaba esto que le pertenecía al rey, ese transporte que tenía, eso era porque ya iba a ser una persona que tenía el favor del rey. No cualquiera se subía a la mula, al caballo, al caballo del rey. Cuando alguien se subía, se entendía que entonces el rey tenía un favor con él o le estaba dando una posición de autoridad. No solo eso, sino dice que lo lleven a Gijón, que es un lugar donde también donde había altares y donde estaban haciendo sacrificios. Y le dice, y hasta que lleguen allá, ahí lo vas a ungir. Y no solo eso, algo bien importante. Le dice que son los sacerdotes, que es el profeta, que van con el respaldo de David, que ya no puede moverse, no se puede levantar, para ungirlo. Y entonces Salomón después va a recibir instrucciones de su rey y dice, y lo hará sentar sobre mi trono. Eso fue algo que no hizo Adonías porque no podía. Todo lo que tenía que tener un rey era poder ser enviado, respaldado, ungido. Tenían que orar por él, para que me entiendas. Tenían que sentarlo en el trono, pero no él mismo, ¿sí? Y por supuesto tenía que tener el respaldo de los demás. Y entonces las cosas están en orden, aunque sabemos que después la historia de Salomón pues se desvirtúa, y se desvirtúa muy rápido, ¿no? Por todas aquellas cosas que cometió en pecado. Pero el orden de Dios estaba establecido. Las cosas tenían un tiempo y tenían una forma. Hay una figura ahí que dice que los cereteos y los peleteos los llamó David. Y a lo mejor tú dices, ¿y quiénes eran estos? Bueno, con mucho gusto te explico. Los cereteos y los peleteos eran filisteos, hombres de guerra, mercenarios, que pertenecían a la guardia personal del rey David. Así que David no solo lo envió con sacerdotes y con profetas a Salomón y a ungirlo, sino lo envió con el respaldo de un ejército. Y todo eso es una figura que tú puedes ver que se va a repetir en muchos versículos. Si tú estás interesado, te puedo dar los versículos que a lo largo de la Biblia hablan de cómo se repite cada vez que un rey es establecido, comienza a ser establecido de esa forma y respaldado. No había rey que lo hiciera de una manera que él quisiera ponerse y que fuera por rebeldía. Eso no traía bendición en ningún momento. ¿Algún comentario hasta aquí? Porque como que ahora sí me arranqué, ¿no? Si nos quisieran decir algo, es que me gustó mucho el estudio y la historia. No sé si ustedes quieren ir poniendo algún comentario, alguna reflexión de lo que estamos viendo. Si me permiten tomar un poquito de agua. Ok. Angélica está ahí. Martina, Mimi, Lupita, Mimi, Natalie, Fer, Natalie, Angélica, Lore, bueno, Pati Martínez, Lore, las Patis. Ok, bueno, vamos a continuar en esta parte y vamos a leer hacia el capítulo número, dice Pati, muy claro, lo veo sola, si lo leo sola no lo entendería igual. Bueno, qué bendición poder explicarles a todos ustedes
Y esto les debe de llamar a un estudio para que lo puedan volver a leer incluso. Y les aseguro que sus ojos y su entendimiento van a empezar a captar otras cosas. Porque a veces vemos historias de las cuales decimos, pues qué padre que fue y vino y nombró a tal, pero pues no entiendo nada, nada más percibo como que se portó mal. La idea es que esto ministre el fondo del por qué hacemos ciertas cosas hoy en día en la iglesia, ¿sí? En la iglesia que es de Dios. Y luego viene versículo 40. Bueno, aquí ya lo ungieron, ya hicieron todo lo que se hizo, se documentó, ¿sí? Y también dice, Fernanda dice, nada, pastor, aquí con ojos y oídos bien abiertos. Ah, gracias. Es que hoy volteé la cámara y Fabi me está ayudando allá y yo también estoy viéndolo por aquí. Ya después de un mes de encuarentenados, pues le vamos aprendiendo al negocito esto de transmitir. ¿Ok? Ok, entonces me gustaría saber si alguien tiene una duda a lo largo de la transmisión. Pero si les queda claro esta lectura, díganme, porque nos va a ayudar a saber que pudimos hacerles un estudio interesante. ¿Ok? Vamos al versículo 41 del primer capítulo de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 41. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Mientras él hablaba, Joab, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Mira, aquel que se rebela, cuando entiende que viene gente que no está en su bando, o completamente en su bando, va a ser, como le dicen hoy, salameros, va a ser gente que le diga, no hombre, pásale, si tú siempre traes buenas noticias, tú eres bien buena onda, pásale, bienvenido. Pero Adonías no esperaba lo que le iba a pasar. Y Jonatán respondió y le dijo a Adonías, híjole, ¿qué crees? Eso se lo agregué yo. Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Ya te salió mal el tiro, Adonías. Y ya estamos en problemas. Tú y todos los que nos hemos seguido. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y le explicó a todos los que envió. Es decir, le está hablando del respaldo que le dio. ¿Sí? También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Estoy en el versículo 46. Cuando hace esa declaración, Jonatán le está diciendo, ya se sentó en el trono, porque se lo permitió el rey, lo subió a su burrito, le dio el respaldo de los sacerdotes y de los mercenarios filisteos de su ejército. ¿Te acuerdas con quién peleó también David? Contra los filisteos. Y muchos de ellos formaron parte de su ejército. Y con esos mandó a su hijo de respaldo, a Salomón, a que lo ungieran. ¿Ok? Y dice, versículo 47, y aún los siervos del rey, ¿qué crees? Han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y hagan mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Entonces, te voy a poner en contexto toda la historia. David llama a su esposa, llama al profeta, llama a las autoridades, ¿sí? Llama a Sadoc, llama a Natán. Natán, que en algún momento le había dado una noticia muy mala a David, le había reclamado un tema a David también, después le llama a él. Y le da de su transporte. Estoy repitiendo algunas cosas, pero para que quede muy bien claro, porque voy a un punto que continúo después de esto. Lo manda a una región y lo unge. Y después en la lectura de lo que es Primera de Reyes, tú vas a encontrar que dice que se sacrificaron holocaustos en los lugares altos. Los lugares altos, cuando tú lo leas en la Biblia, podían ser lugares físicamente altos en algún lugar, en algún cerrito, en alguna parte alta de alguna colina. Pero también eran lugares que eran al aire libre, eran algunos muy chiquitos, casi como del tamaño de una silla. Hay una imagen que es como del tamaño de una silla y entonces es como un pequeño altar, pero que está alto. Hay otros altares que tienen figuras de leones, figuras de personas, o son unas tablas que son puestas en alto, como si una mesa nos quedara en alto. Eso se entendía como lugares altos, ¿sabes? Y esos eran los lugares en donde se hacía sacrificio. Para darte un dato más cultural de lo que vamos a ver en todo el libro de Reyes y más adelante, Elías, cuando escoge pelear en Gabaón, hay una cosa bien interesante. Resulta que hay una canción por ahí que dice, Sol, detente tu luz en Ajalón y en Gabaón, y algunos de ustedes se la saben mejor, pero la cosa no es de gratis. Dios comenzó a enojarse. Sí, perdón. Dios empezó a enojarse por lo siguiente.
porque el pueblo de Israel comenzaba a ofrecer sacrificios en los lugares que eran para Israel, junto con lo que eran los Baales, con lo que eran los dioses de esas regiones. Y por eso es que Elías elige ese lugar para ofrecer sacrificio y para detener el sol también, para pedir que Dios detenga el sol. ¿Por qué? Porque en aquel momento resulta que se peleaba Israel con otra región, y entonces ya los lugares donde se ofrecía sacrificio era un lugar que se prostituía. Podíamos igual adorar a Dios como igual adorar a otros dioses. Después la Biblia nos enseña que la alabanza de Israel tuvo que ser reubicada o dedicada no solamente en una región. ¿Por qué te digo todo esto? No es un asunto que me salga del tema, tiene que ver con esto y te lo puedo documentar si tú lo necesitas. Porque en ocasiones, hermanos, nosotros podemos como que prostituir nuestra fe. Podemos decir, hoy hago una cosa mala, o a lo mejor me resguardo en este rincón haciendo un pecadito, pero después me porto bien y después camino y digo, no, Señor, esta parte sí me sale bien. Y ¿sabes una cosa? Ahí empezamos a prostituir un incienso a Dios. Ese es otro tema, pero lo vas a mirar en los siguientes capítulos, entendiendo que después seguramente estarás ya leyendo el capítulo 5 o irás más adelante. ¿Ok? Continuamos en Primera de Reyes, ¿sí? Y versículos número 42 dice, ya me pasé del 42, dice, cuando dice que los siervos en el versículo 47 vienen y confirmaron el trono, esa era otra parte que involucraba poner un rey. Que los siervos confirmaran con su voz y con sus dichos que confirmaban el trono del Señor que estaba siendo puesto como rey. ¿Ok? Bueno, pues todo esto avanza y después hay un mandato, hay una instrucción que viene a David, de David a Salomón. Vamos al capítulo 2 del libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo al camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es decir, no porque seas rey, no porque cumplí la promesa y salvé el día de lo que hizo Adonías, tú estás exento de que lo que hagas te va a salir bien. Y ese es el mismo mensaje el día de hoy para todos, hermanos. Si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, otra vez habla de hacer la palabra, no podemos pretender que las cosas nos salgan demasiado bien. Por eso le dijo, ya eres rey, hijo, yo ya me voy a morir, la vas a pasar bien, la vas a gozar a lo mejor, pero cuida de hacer lo que dice Dios, para que todo lo que emprendas, todo lo que se te ocurra, te salga bien, si no, no. Y después vamos a ver que la historia comienza a ser diferente para Salomón. Versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que podíamos andar en la palabra de Dios? Cumplir los mandamientos, los estatutos de Jehová, como el joven rico que se presentó a Jesús y le dijo, yo los cumplí. Pero aquí David le revela algo más del corazón de Dios a su hijo. No basta con que los hagas. Y tú vas a decir, ay, no basta si de por sí me cuesta trabajo. Pues no basta con que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque dice, tienes que hacerlo de todo tu corazón y de toda tu alma. Así que si obedecer algo de la palabra de Dios, y ya se oyen acá unos truenos, te causa un cierto, ¿por qué tengo que hacer esto? No lo estamos haciendo de todo corazón. Si no estamos convencidos en nuestra alma, no lo estamos haciendo de todo corazón. Porque Dios le dijo, si tus generaciones, ¿sí? Voy al versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, y ahí ya estaba hablando de Salomón, porque Adonías era otra cosa, guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y así nosotros hoy, hermanos, tenemos que entender que las promesas de Dios son en Él, sí, pero si nosotros obedecemos.
si nosotros lo hacemos de todo corazón. Porque lo que Dios va a mirar en el momento en el que tú hagas un mandato de Él va a estar desde el cielo y va a estar mirándote así, pero Él lo que va a mirar es lo que hay en tu corazón. Si lo haces de verdad porque lo amas. Y entonces viene el versículo 5, te pido que lo sigas leyendo porque es un asunto como de explicación histórica de todo lo que está pasando, ¿sí? Y habla también, le da unas instrucciones, David a quien tiene que matar y no dejar que permanezca, ¿sí? Y eso es una predicación, un mensaje también, perdón. Vamos a leer un poco, versículo 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Y ahí le da otras indicaciones. Hermanos, hay cosas en tu vida que le tienes que poner fin. Y no quiero decir que se vayan a divorciar y que vayan, pues ya me dijo el hermano, no. Hay cosas personales que hacen daño al rey, que hacen daño a la autoridad, que atentan contra lo que Dios dice, que ya es tiempo en esta cuarentena que le pongas fin por completo. Cosas que se han rebelado contra la autoridad, en este caso la figura es David, y que tú a lo mejor participaste o que están ahí, es tiempo que les pongas fin, que ya no andes en esos pecados ocultos, que ya no andes en esas cosas que nadie sabe, que no te prestes a murmuraciones. Si decías unas mentiritas, ya no las digas, pero ni tantito, ni blancas, ni moradas, ni de ningún color, hermano. Si entrabas en negocios más o menos chuecos, pues que ya no entres, porque si no haces morir estos reyes, estas acciones del pasado, en un futuro no muy lejano, van a ocupar su lugar en tu vida y te van a avergonzar y van a hacer que por el pecado de Israel, dice más adelante en la Biblia, fue que Jehová se molestó por los lugares altos donde ofrecían holocaustos. ¿Por qué? Porque el pecado de los hijos de Israel los alejaba de Dios. Ese es otro tema, ¿ok? Vamos al versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Fíjate, hay una figura ahí. 40 años. David reina 40 años, 33 los hace en Jerusalén y los otros los hacen en Hebrón, ¿sí? ¿Y cómo es que Dios tenía todo planeado? Después del 40 ya tenía que morir David, ¿sí? Y tenía también que venir un rey. Por eso es que la rebeldía que tenía Adonías, o como se llame, se contrapone contra los designios de Dios. Se los dije en transmisiones pasadas. Nosotros debemos de esperar que algo milagroso pueda hacer que pase después de los 40 días en los que estamos. Ya vamos para la semana número 5, la número 6. Pero en los 50 días algo puede estar pasando. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. No pongas tus ojos en cómo vamos a regresar a la normalidad, sino cómo van a haber cosas que van a ser dramáticas después en la economía y en la sociedad y qué tan firme vas a estar tú. Por eso tienes que hacer morir aquellas cosas que todavía te rebelan sin querer contra Dios o queriendo, no sin querer, con una conciencia contra Dios o que atentan contra tu espiritualidad. ¿Ok? Bueno, en estos siguientes versículos David se muere, David ya está, ya fallece y comienza la afirmación de Salomón como en el trono, ¿sí? Más adelante tú vas a poder ver que incluso Salomón en el capítulo 3 se casa con la hija del faraón. Estuve investigando, no está muy claro con qué faraón fue con quien se casó. Hay diversas opiniones, pero eso es lo de menos. Pero es un dato, bueno, no es lo de menos, pero es un dato que tienes que tener aquí muy claro, ¿sí? Y más adelante vas a poder ver que el sacerdote Abiatar, ¿te acuerdas del sacerdote Abiatar? El sacerdote que puso de acuerdo con Adonías. Bueno, resulta que después Salomón y todos los que estaban ahí lo echan fuera del sacerdocio. Y resulta que aquí tú y yo podemos perder el sacerdocio si nos ponemos en rebeldía. Tú y yo podemos perder las cosas que Dios nos ha dado si no nos ponemos en orden como dice Él. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el orden de Dios lo único que busca es nuestra bendición. ¿Algún comentario, alguna otra duda hasta aquí? Sé que están
saliendo algunos comentarios, algunos no los vemos en la transmisión, pero no sé si ustedes tengan alguna reflexión de este libro o de estas lecturas. Preguntas no hay, solo dice Pati, muy interesante y claro. Muy interesante y claro. Amén y amén. Bueno, recuerden que estamos leyendo el libro de Primera de Reyes, es nuestra lectura del mes de mayo. Para aquellos que después vayan a ver esta transmisión, recuerden, estamos transmitiendo desde Restauración Naucalpan, pertenece a esta transmisión. Y por supuesto nosotros tenemos un plan donde se lee un capítulo por día. Estamos en el mes de mayo de 2020 y ya hoy es día 5 de mayo y estamos ya leyendo el capítulo 5 de Primera de Reyes. Mañana léete el capítulo 6. Y vamos a buscar que en este mes podamos tener la explicación de más capítulos, que seguramente ya para la semana que entra iremos en el 12 o en el no sé qué tantos, pero vamos a ir entendiendo la palabra en este mes de mayo en el Primera de Reyes. Son 22 capítulos lo que abarca leer este libro. Así que vas a tener en el mes 8 días libres para volver a retomar esta lectura y estudiar más, o a lo mejor retomar esta grabación y entonces irte versículo por versículo para que tú lo puedas estar leyendo. Entonces, pues en ese sentido estamos nosotros casi concluyendo. Y recuerda que cada día tenemos una transmisión. Mañana es día martes 6 de mayo, tenemos el discipulado, el jueves, tenemos a Fabi con las reflexiones, el viernes tenemos enseñanza y el sábado tenemos también la oración y el domingo lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, siempre me confundo un poco con estos días porque como el martes empezamos transmisiones me suena a lunes, entonces siento que mañana es martes, pero bueno, eso es un problema personal que ni siquiera tiene mucha solución tal vez, ¿no? Pero hemos querido dejarte esto. Recuerda que es muy fácil estar leyendo la palabra. Comparte esta liga. Quiero decirte algo. Para terminar, regálame 5 minutos más. En estos tiempos donde todo es digital, o la mayoría de las cosas, no todo, te invito a que tú en tu teléfono tienes muchos contactos de gente cristiana y no cristiana, pero la mayoría no son cristianos. Compárteles esta liga. Compárteles el estudio de la palabra bíblica o cualquier otra que encuentres aquí. Ponla en tus estados, ponla en tu Facebook, ponla en tu Twitter. Suscríbete a nuestro canal de Restauración Naucalpan, ¿sí? Que es un canal que ya está en YouTube y nos encuentras así, Restauración Naucalpan. ¿Qué queremos con esto? Que así como tenemos la misión de uno gane uno, hoy te puedo decir, uno, compártale a uno por lo menos. Y ¿sabes qué? Alguien que vea tus estados, que vea tus mensajes, le va a dar clic. Y entonces seguramente en estos tiempos difíciles puede encontrar una palabra bien fundamentada, estudiada en la Biblia, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, y entonces puedan entender y tener paz en sus vidas en estos tiempos. Así que pues me da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenido Orlando Cabañas, que nos está viendo. Dice que algo pasó y no pudo seguir viendo el mensaje. Esperaré para verlo después. Claro que sí, Orlando, con todo gusto. Ahí se va a quedar, en unos minutos está ahí, y en unos minutos más adelante de esta noche lo vas a encontrar en el canal de YouTube de Restauración Naucalpan. Y bueno, pues vamos a finalizar en esa transmisión. No sé qué, si quiera decir alguien algo más, y si no, pues para no quitarles o no tomar otro tiempo. Yo les digo algo. En esta época, el pretexto que menos podemos utilizar para cualquier actividad, ya sea de Dios, ya sea de nuestra espiritualidad con Él, de la palabra o de las cosas que tú haces en la vida, el pretexto que menos puedes utilizar es no tengo tiempo. Porque vaya que tenemos mucho tiempo. Entonces, que Dios te bendiga. Bendecimos a todos por allá. Gracias, Pati, también. Y bueno, pues déjame orar para que esta palabra sea sellada con una oración y venga revelación a tu vida de parte de Dios. Padre, te pido que bendigas a todos aquellos que están mirando o que van a mirar este video. Que encuentren en ti la revelación y el entendimiento de lo que es tu palabra, Señor. Y que nos permitas comprender que esto no son historias que ahí quedaron, sino que son testimonios históricos para que comprendamos qué quieres que hagamos en nuestra vida, Señor.
Perdónanos si hemos sido como Adonías. Perdónanos si hemos revelado nuestra lengua, nuestro ser completo o parte de nuestro ser. Perdónanos si nos hemos querido brincar autoridades, Señor, para hacer algo que a nosotros nos llena, Señor. Pero en tu reino hay orden, Señor, y hay órdenes. Perdónanos si nos hemos visto en esto, Señor. Y te pido que a todos los que miren este video, sea tu palabra la que esté hablando y la que esté enseñando en esta noche, Padre. Y en el día o cuando ellos lo vean, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, bendícenos y te pedimos, Padre, tu perdón y tu misericordia. Y no permitas que seamos rebeldes en nuestra forma de hablar, de ser y de vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le tengo que poner pausa ahora. Es que yo estoy haciendo esto.